Un saludo afectuoso a toda la ciudadanía que nos escucha a través de Notimundo, y para mí es un día muy especial, lleno de optimismo, poder compartir con todos quienes nos escuchan las tres principales acciones que como Secretaría de Derechos Humanos estamos implementando ya para justamente la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador. Son tres acciones. La primera es la vacunación a los pueblos guaraníes que se encuentran en la zona intangible de nuestra Amazonía ecuatoriana. El segundo, la implementación de un plan piloto denominado Centro Violeta para la atención integral a las mujeres, y un último punto, pero una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+, y es justamente la implementación de la política pública para garantizar una vida libre de violencia y sin discriminación. Perfecto, Bernarda. Vamos hablando de cada uno de estos tres ejes que me parecen importantísimos. ¿Qué pasa en las zonas intangibles en el país? ¿Se tiene datos sobre los contagios en estos lugares y las muertes por COVID-19? Claudia, a mí me gustaría puntualizar que una de las principales competencias que tiene la Secretaría de Derechos Humanos es justamente el monitoreo y protección de los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario, que se encuentran ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza, en lo que se denomina la zona intangible. Dentro de los registros que nosotros tenemos conocimiento, la comunidad que se ha contagiado pues en esta zona se encuentran en los centros urbanos, es decir, están fuera de la zona intangible. Es por eso que nosotros hemos actuado con rapidez para justamente prevenir que el patrimonio cultural vivo que son estos pueblos realmente estén protegidos. Y por eso iniciamos ya el pasado 3 de junio en coordinación muy eficiente con el Ministerio de Salud el plan de vacunación para garantizar que estos pueblos estén realmente protegidos y que se evite una tragedia como sería el contagio con el COVID. Perfecto, pero ¿qué pasa si es que estas personas deciden no vacunarse? ¿Cómo va a ser la campaña en estos lugares? Porque obviamente hacer zonas intangibles tienen otro tipo de visiones y cosmovisiones respecto al mundo, y quizás en algunos lugares ni siquiera sepan que existe el COVID-19. Sí, nosotros tenemos identificados dos grupos humanos grandes, que son los guaraníes, que son a quienes nosotros vamos a vacunar y que tienen más o menos un contacto con las diferentes comunidades quichuas, colonas que se encuentran, digamos, en esta zona intangible. Sin embargo, hay otra comunidad que son justamente los pueblos Tagaer y Taormenal, que ellos así han decidido vivir su vida pues aislada de todo lo que tiene que ver con la civilización, y a estas personas, para protegerles, justamente nosotros vamos a vacunar a la población guaraní, que por ejemplo a veces en el río Chiripungo tienen encuentros, comparten y se movilizan dentro de la zona intangible. Entonces, a la población Tagaer y Taomerani, esa población no tiene contacto con nosotros, y nosotros vamos a trabajar justamente con la población guaraní en 7 comunidades. Para eso nosotros hemos hecho ya un proceso de socialización, y las personas que han decidido vacunarse son a ellas a quienes vamos justamente con los protocolos debidos del Ministerio de Salud, vamos a aplicarles las dosis de vacunación. ¿Cuántas dosis están destinadas para este proyecto de las zonas intangibles? Nosotros tenemos una fase de socialización en estas próximas semanas, y ahí se definirá específicamente quiénes van a desear la vacunación. Nosotros ya tenemos una primera fase, tenemos aproximadamente 80 personas que han decidido vacunarse. Vamos a volver a consultar ya cuando iniciemos el pilotaje, digamos, y ahí vamos a definir específicamente cuántas personas van a querer vacunarse. Por lo pronto, en esta primera socialización han sido estas 80 personas. Y también comentar, Claudia, que la fase de vacunación a los pueblos guaraníes inicia justamente con el personal operativo que nosotros tenemos en la estación de monitoreo. Esta es una instancia justamente para vigilar y proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, y con esto nosotros iniciamos este proceso el pasado 3 de junio. Perfecto, Bernarda. Y ahora hablemos de los siguientes ejes que tendrá la Secretaría de Derechos Humanos en un tema que nos preocupa muchísimo, la violencia de género, y usted hablaba sobre el registro único de datos. ¿A qué se refiere y cómo vamos a enfrentar y eliminar la violencia contra las mujeres?
Ciertamente la violencia hacia las mujeres es una segunda pandemia que nos ha acompañado a la humanidad durante varias décadas e incluso siglos. Y nosotros debemos actuar en la prevención de la violencia, como así es nuestro primero compromiso personal de toda una vida y segundo las competencias que nos da la Constitución. Vamos a implementar el Centro Violeta, que es un plan piloto para la atención integral a las mujeres, y para esto es fundamental la transparencia de los datos. En el Ecuador nosotros no podemos hablar de una verdadera política pública si no tenemos transparentado las cifras, los datos, la georreferenciación, e incluso es necesario implementar un sistema de alerta temprana para evitar así los femicidios, y eso se hace involucrando también a la tecnología, involucrando procesos de inteligencia artificial para con otros mecanismos de georreferenciación nosotros tener claramente conocimiento de dónde son las zonas en las que se está viviendo violencia, cuáles son los tipos de violencia que se están ejerciendo en estas comunidades. ¿Para qué? Esto es importante para nosotros hacer lo que en la teoría se llama la prevención primaria y la prevención secundaria de este tipo de agresiones. Es importante entonces implementar lo antes posible el registro único de violencia como un ejercicio de todas las funciones del Estado de transparentar los datos y así construir todas las herramientas y la política pública para prevenir esta segunda pandemia que es la violencia hacia las mujeres. Correcto. Y respecto al aborto en casos de violación, ustedes también participarán en el debate de la ley que regulará la interrupción de los embarazos. Esto porque también está relacionado con la violencia a la mujer. La Secretaría de Derechos Humanos tiene la competencia de erradicar y prevenir todas las violencias, y en este sentido la Corte Constitucional ha marcado una hoja de ruta que tiene que respetarse al ser el máximo órgano de garantía constitucional de los derechos de las mujeres y de los ecuatorianos. Mis posturas personales son conocidas y nosotros estamos desde la Secretaría de Derechos Humanos actuando en base a nuestras competencias y estamos completamente a la predisposición de la Defensoría para participar en el acompañamiento técnico que sea necesario en este proceso, y justamente también que la ciudadanía se involucre en este amplio debate. Perfecto, eso es muy importante. ¿Y ahora qué pasa con los grupos LGBTI? ¿Qué tipo de acciones van a tomar? Usted nos explicaba al inicio que también el Estado tiene algunas deudas con estos grupos. Sí, justamente Claudia, antes de asumir funciones con el equipo de trabajo que me está acompañando en la Secretaría de Derechos Humanos, pensamos en qué mecanismo puede ser el más útil para institucionalizar una política pública que permita erradicar todas las formas de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, y nosotros tomamos dos decisiones como equipo de trabajo. El primero de esos es crear una subsecretaría de diversidades, esto sin impacto presupuestario, porque es el producto del compromiso humano que tiene el equipo que me está acompañando en la Secretaría de Derechos Humanos, y la segunda, iniciar un gran proceso de diálogo nacional con las diferentes actores que trabajan y que están involucrados en esta con los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y construir lo que sería la primera política pública, garantizar los protocolos en los diferentes servicios que presta el Estado para así construir una vida libre de violencias. Y más hemos decidido iniciarlo este mes porque es un mes de conmemoración a la lucha LGBTIQ+. Ese ha sido nuestro compromiso, y aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que hemos venido trabajando incansablemente, y ya podemos ver pequeños resultados de nuestras 3 primeras acciones para el transcurso de estos meses. Realmente es interesante. Bernarda, para cerrar esta entrevista, una pregunta más. En las cárceles del Ecuador existen muchos puntos de violencia y también de violación a los derechos humanos. Yo sé que el tratamiento dentro de las cárceles no está dentro de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, pero ¿cómo garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Eso es un trabajo que tenemos que hacerlo de forma articulada con los entes que tienen una administración directa en los centros de rehabilitación social. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros vemos desde una forma de vedurías y garantizamos
mediante la solicitud de informes, que las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, pues en primer lugar estén libres de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y creo que aquí el Estado ecuatoriano tiene también grandes desafíos y tiene que resolver urgentemente los problemas de hacinamiento. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, y como siempre he manifestado, nosotros somos el ente de articulación de las diferentes políticas públicas y con los diferentes ministerios, y estamos siempre dispuestos y con las puertas abiertas para, con nuestro contingente técnico, poder apoyar para que justamente la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador sea una realidad, sea realmente podamos vivir todas las personas independientemente de la situación con dignidad. Perfecto, y la verdad es que en derechos humanos todavía queda muchísimo por hacer. Agradecemos a la doctora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Gracias, Bernarda, por acompañarnos y mucha suerte. Muchísimas gracias, Claudia, por el espacio.